Bueno, yo la verdad es que conocer a la gente que le precede a uno y que sigue le permite pues un poco no solaparse, ¿no? Entonces, todos mis compañeros están perfectamente formados para hablaros de educación sexual desde el punto de vista más pedagógico, más epistémico. Yo voy a dedicarme un poco a hablar un poco de la cuestión de derechos y ética. A mí no me parece nada de celebrar que estemos aquí después de 50 años de la Revolución del 68, todavía hablando de si la educación sexual es necesaria, no es necesaria, qué tipo de educación sexual. No creo que sea nada que haya que celebrar. Pero bueno, estamos aquí, yo os agradezco que estéis aquí, agradezco a Marta aquí, en representación de todo el Colegio de Enfermería, que nos haya invitado, y puesto que estamos aquí, hablemos de ello, a ver qué podemos sacar en claro. Sí que me gustaría deciros que si alguien quiere irse a pasear por Vigo, yo os voy a decir ya las conclusiones para que podáis aprovechar el tiempo y no lo perdáis conmigo. La tesis que defiendo es que los derechos, que se nos llena la boca en grandes reuniones, en la UNESCO, os puedo asegurar que yo me paseo mucho por ahí en esos términos, está muy bien para defenderlos, pero yo me planteo pues, los casos que planteaba Ana o que os plantearán después, una persona trans, una persona que quiere cambiar su nombre registral, que ahora parece muy sencillo, cómo se maneja con los derechos humanos y los derechos sexuales. ¿Qué línea de jurisdicción tiene para protestar? ¿Qué asuntos puede llevar ante una judicatura? Ninguno. El derecho está muy bien, para defenderlo en grandes reuniones, en el día a día y para los casos individuales se queda muy romo, no nos sirve de mucho. Esa es mi tesis, que estamos en la época de los derechos y como no lo hagamos derecho positivo, los bajemos a la tierra, realmente vamos a hacer bien poco, ¿vale? Después de 50 años, que pensamos que habíamos visto la luz, una revolución sexual que parece que nos iba a volver a todos felices y contentos, hemos visto que esto no se ha cumplido. Entre otras razones, la foto que tenéis arriba es de una reunión de Madrid de hace bien poco, con todas las organizaciones que tienen que ver con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo sostenible. Se está trabajando en una Agenda 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales en ningún momento aparece la educación sexual. O sea, increíble. En 3 de los objetivos que os mostraré, que se habla de salud, que se habla de igualdad y que se habla de educación, no aparece la educación sexual. Algo que para nosotros, para los que trabajamos en sexología, es algo tremendamente fundamental. Porque fijaros cómo funciona la jerarquía de los derechos. Los derechos humanos, que no son muy respetados, no solo en los países en desarrollo, sino en Occidente, no son muy respetados. Los derechos sexuales, que son parte de ellos, si no se respetan los humanos, imaginaros los sexuales. Acuerdos internacionales que firman todos los países, de buena gana, 169 países, han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los de tercera generación y que es donde está la educación sexual. Lo han firmado, pero no se ponen de acuerdo. Nuestros gobernantes, que han firmado un pacto por mayoría, después de una proposición no de ley en el Congreso, aprobada por todos los partidos, no lo firman porque algunos de ellos creen que va a ser papel mojado. Es decir, los derechos de esta línea de derechos, las que tenemos aquí, no acaban siendo legislación estatal específica, lo que es el derecho positivo y que luego podremos elegir para defenderlo, como es la Ley Orgánica del 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ley que a día de hoy es vigente, a pesar de todos los recursos ante el Constitucional, sigue siendo vigente, pero si alguien conoce cómo se está implementando esta ley, que me lo diga. Porque salvo la parte del articulado, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido perfectamente articulada y que se está llevando a cabo dentro de unos límites, porque sabéis que hubo un recurso para los menores de edad y también se ha recurrido, no tenemos idea de qué está pasando con esta ley. Por supuesto, tenemos una Constitución que habla de libertad. Hay unos derechos fundamentales y políticos y civiles que parece ser que sí que se están cumpliendo, pero la realidad es que la jerarquía de los derechos, en principio, no nos dice que vaya a ser algo benévolo toda esta cuestión de los derechos. Y esta es mi tesis. Si los derechos realmente, en el presente, haremos un recorrido por toda la historia
de la educación sexual, pero simplemente para apuntalar este dato, porque de la cuestión, ya os digo, más pedagógica os hablarán mis compañeros con bastante más extensión y mejor que yo. Yo no creo que sean eficaces e intentaré en todo este recorrido demostrarlo y me someto a vuestro escrutinio y a vuestras dudas y a vuestras preguntas para demostrar si es verdad o no. Fijaros, derechos sexuales aprobados aquí en Valencia, en España, hace muchos años, por la Asociación Mundial de Sexología, que por arte que no sabemos, se transformó hace muy poco en la Asociación Mundial de Salud Sexual. Algo que empezó llamándose sexología, como bien decía Ana, empieza lo afectivo sexual y aquí nos interesa más el término salud. Si trabajamos en sexualidad desde el paradigma de la salud, estamos perdidos. Tenemos que trabajar una sexualidad como sustantivo que sea saludable, eso sí. Pero si acopiamos el paradigma de la salud a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ya vamos con un término que, por muy amplio que sea en la definición de la OMS, biopsicosocial y tal, al final es como cuando os venden un seguro de vida, que no vas a decir un seguro de muerte, pero es un seguro de muerte. Lo que se están vendiendo es un seguro de muerte. Se llama de vida, pero es de muerte. Si hablamos de salud, es un amplio concepto, pero estamos hablando de enfermedad. Entonces, si el paradigma es la salud, ya vamos un poquito cojos. Fijaros si cruzáis cada derecho sexual simplemente con la prensa diaria. Libertad sexual. ¿Para quién? Toda la diversidad sexual, la diversidad funcional, todas las personas del espectro autista y nosotros. Libertad sexual, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Ni que decir tiene de la autonomía, integridad y seguridad sexuales. Ahora hay gente que está recurriendo desde el punto de vista ético que las intervenciones de reasignación anatómica de las personas trans es un ataque a la integridad sexual. Cuidado, discutir con las personas que tienen el patrimonio de la verdad revelada por un Dios, está todo perdido. O sea, está todo perdido. O sea, lo que Dios ha hecho está bien hecho y hay que aguantarse con lo que te ha tocado. Entonces, lo demás, ni la ciencia, ni la gente que quiere ayudar a la gente para que sea feliz, ¿no?, tiene sentido, ¿vale? Si repasáis, no voy a entrar en todos los detalles porque nos tiraríamos una mañana para ver si la privacidad sexual se respeta. Todos estos programas que veis en televisión, que tienen tanta audiencia, es un ataque totalmente a la intimidad, a la privacidad, la equidad sexual, la discriminación, el derecho al placer sexual. ¿Qué tipo de placer? Cuidado. En Estados Unidos hay estados en los cuales está prohibida la penetración anal. Con trans no sé lo que pasará, porque son tan hipócritas que ya veis el trans lo que puede suponer de entidad moral y ética. Pero bueno, él lo prohibirá. Expresión de la sexual emocional. Todavía sigue habiendo gente que le parece mal que dos lesbianas, que dos gays se besen por la calle, tienen que buscar, siguen teniendo sus propios retos de encuentro, se siguen llamando bares de ambiente. En 2018, bares de ambiente. La toma de decisiones reproductivas y libres, yo en este tema me tengo que pelear muchos días por esto. Ahora mismo la ley, con un real decreto que salió en el 2012, realmente ha restringido un montón de productos. Por supuesto, las personas migrantes se han quedado sin derecho a la salud. Un país que era un ejemplo de salud universal, por una cuestión legal nos lo hemos cargado todo. Y, por supuesto, la atención a la salud sexual. Hablaba con buen criterio, aunque a mí yo te he echado así con el dedito, con los sanitarios, pero es que la parte reproductiva es verdad que nuestro país tiene unos índices de morbimortalidad materno-infantil casi perfectos, los mejores del mundo. Pero en atención a la sexualidad, ¿alguien sabe un recurso público donde pueda ir a contarle incluso las miserias de las que hablaba Ana? ¿Alguien sabe un recurso público donde pueda preguntar a su médico de familia, a su médica de familia, a su matrona? Con las matronas hablan más, pero tampoco tienen capacidad muchas veces para resolver una disfunción eréctil. Y, por supuesto, de lo que nos trata aquí, que es el derecho número 9, información basada en el conocimiento científico, que esto es lo importante. Mirad, la ciencia nunca se ha hecho a mano alzada. No podemos decir, ¿quién le parece bien el principio de Arquímedes? 16. La ciencia, nos guste o nos guste, es un hecho.
Y la información sexual y la educación sexual tiene que ser sobre bases científicas y empíricas. Lo que nos dicen los psicólogos evolutivos de cómo va influyendo. ¿Nos gusta? ¿Nos parece bien que los niños y niñas se masturben? Pues digo, no sé si nos parece bien, pero es un hecho, se masturban. Y habrá que darle una salida a esto. ¿Que los niños y las niñas juegan a ser papás y mamás y a follar? Sí. Habrá que darle una salida razonable a todo eso. Una información científica. Y alguien preguntaba, sí hay un código deontológico. Otra cosa es cómo se trabaja. El código deontológico de la AES, por ejemplo, a la que pertenecemos todos, nos impide mantener relaciones sexuales cuando estamos trabajando con alguien en terapia. Bueno, pues no siempre se cumple. No siempre se cumple. No pasa nada que alguien se enamore de un paciente o de una paciente. Pasa que en ese momento debería interrumpir la terapia. ¿Vale? Y un derecho a la educación sexual integral que desde luego se inicia con el nacimiento y dura toda la vida. Mirad, siempre hemos discutido qué modelo de educación sexual deberíamos tener. El mío, el por el que abogo es una educación sexual formal, voluntaria, no es obligatoria, no debe entrar en el currículum escolar para subir nota. Es decir, debe ser una cuestión que cuando una persona llega a determinadas edades al colegio y dice, oye, tienes educación sexual, que dura todo lo que vayas a estar en el colegio, para que tengas tiempo de asimilar, de preguntar y a poder ser por personas que están vinculadas al mismo centro escolar. Porque que yo aparezca, en el mejor de los casos, y de un curso de educación sexual, en el mejor de los casos, de 10, 15 días, que pueda agotar, en el mejor de los casos, la mayoría de los temas, no significa que ese muchacho o esa muchacha al día siguiente, al tercer día, tenga una duda y el tipo aquel que fue y que les contó esa milonga ya no está allí para resolverle la duda. ¿A quién se la pregunta? Por supuesto, si se pudiera ya en el mejor de los temas, paralela con los tutores y padres, para que sepan de qué les estamos hablando a sus hijos y a sus hijas. Fijaros, cuando íbamos antaño a los colegios, los padres siempre, y las madres, sobre todo estas segundas, siempre estaban preocupadas de qué íbamos a contar a sus hijos e hijas. Y todos, casi todos, los que somos de una época remota, algunos, y estábamos en aquella efervescencia del 68, de la libertad y tal, pues dábamos mucho miedo. La verdad es que yo entiendo que les dábamos mucho miedo. Entonces encontramos una solución que decir, mira, muy sencillo. Vamos a hacer preguntas el primer día. ¿De qué quieren saber? Y luego os las enseñamos, para que veáis el nivel de información. Fijaros cómo lo hacíamos, que las preguntas los críos y crías las hacían a mano y nosotros las transcribíamos a máquina. No había ordenadores, para que no pudieran identificar las letras de sus hijos o hijas. De lo que los padres creían que debía ser una información sexual o una educación sexual básica, a lo que preguntaban sus hijos o hijas, se echaban las manos a la cabeza. Porque mirad, nos guste o no, educación sexual se hace. En el máximo de los silencios estamos transmitiendo un mensaje de tabú. Y los niños se instalan en la mentira y en el recurso al escondite rápidamente. Dice, me he salido tocando un día el pitilín por el salón, me han pegado un manotazo que he dicho, esto, para mí que no está bien. Esta parte, bueno, me he meto el dedo a la nariz, también me riñen, pero no me han pegado nunca. Pero esta salida que he hecho del baño así, entonces se instalan rápidamente. Cuando dicen los padres, ¿cuándo hay que hablar de sexualidad a los niños? Desde el minuto cero, no hace falta soltar un discurso, pero si estamos paseando por la casa tranquilamente, evidentemente hay que enseñar a nuestros hijos que detrás de una puerta cerrada hay que llamar, porque sus padres, progenitores, tutores, amigos, tíos, sobrinos pueden estar en una circunstancia complicada, ¿no? Pero tampoco hay que montar un pollo como decir, bueno, lo que has visto, esto olvídate, bórralo de tu mente, bórralo de tu mente. ¿Cuántas de verdad? Vosotros sois de una generación muy joven, pero si hablarais con gente de mi generación, ¿cuánta gente se ha tapado los oídos porque estaba oyendo los sonidos a sus padres y pensaban que aquello era una cosa extraña? Y si luego le transmitíamos la imagen aquella del padre que siembra la semilla, que no sé qué, que no sé cuál, pues claro, uno se imagina a su padre picando piedra o no. Es decir, no, de verdad, siento que mi talante sea este,
de simpatía, pero de verdad que para mí es muy serio, que agradezco que sonriáis, ¿no? Nada mejor que estéis con la cara así, pero de verdad que es muy triste. Ha habido gente que ha pasado auténticas pesadillas pensando que sus padres tenían relaciones sexuales, les daba un cierto asco cuando tenían una edad. Bueno, evidentemente aquí tenéis los derechos sexuales y podéis cruzarlos con el día a día de todo lo que veis en prensa. Y veréis que los derechos sexuales, en muchos casos, derechos sexuales básicos, considerados derechos humanos, lo que no quiere decir que el que se considere un derecho humano sea ya inmediatamente cumplible, veréis que no se están defendiendo y que no se están exigiendo. Casi muchos de aquí seremos sanitarios. Hoy sabéis que un ciudadano o ciudadana que se sienta mal atendido en la sanidad pública, al día siguiente puede presentar una demanda de la leche y se nos cae el pelo. De hecho, hay una medicina defensiva ahora de que todos tenemos mucho reparo. ¿Quién os ha exigido alguna vez un derecho sexual? ¿Quién? ¿Quién va a su médica, médico, matrona, matrón, due, dúa, a decirle, oye, que tengo un problema y me tienes que atender? Nadie dice, hombre, primero, me parece frívolo, me parece lujurioso. Y, hombre, una persona que me está ayudando en mi diabetes, en mi hipertensión. ¿Cuántos profesionales sanitarios preguntan a sus pacientes que están tomando inhibidores de recaptación de serotonina, antihipertensivos, que producen esas miserias que dice Ana, disfunción eréctil, eyaculación precoz, sabiendo, porque ahora la ley del medicamento española es tan dura que hay que poner en el prospecto absolutamente todo, que hay prospectos de 6 páginas. O sea, y vienen esos temas que los deberías conocer. ¿Cuántos preguntan? Y yo pregunto a mis compañeros cuando formo residentes, ¿preguntáis? Dice, ¿si me contesta? ¿Qué hago? Con lo bien que está con el irbesartán, con su tensión controlada, con la venlafaxina para la depresión, y me dice, pero es que deseo que no tengo. Y digo, pero a mí estás más contento, ¿no? Pues ahora, tira. Fijaros, mi tesis, leyes. Absolutamente nuestro país, creedme, que es uno de los países más vanguardistas en leyes que tienen que ver con la sexualidad. Posiblemente el más vanguardista. Excepción hecha de Malta, que es un país ultraconservador y que ha sacado una ley que está prohibido por ley tratar temas de identidad sexual o temas de homosexualidad. Cualquier profesional que trabaje en dirección de cambiar la identidad sexual de una persona o de cambiar la orientación sexual, que sabéis que se sigue haciendo aquí, en Madrid, muy cerca, se está haciendo, tienen pena de cárcel. Es decir, consideran que la identidad sexual es la que refiere el sujeto y que la orientación sexual es la que refiere el sujeto. Y nadie tiene que cambiarlo, ¿vale? Fijaros leyes. Ley Orgánica 2004 de Violencia de Género, recurrida ante el Constitucional, por discriminatoria. Las penas son mayores si la agredida es una mujer que si es un hombre. Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esto ni siquiera se ha recurrido al Constitucional, no se hace. Ley 13/2015 de julio por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, el matrimonio homosexual, recurrida ante el Constitucional. Ley de 2007 reguladora de la rectificación registral. Hay registradores todavía que con cierta facilidad cambian el nombre y la identidad de las personas. Otros se niegan absolutamente. En Zamora hay 2 o 3 casos que el registrador que le corresponde no quiere aceptar ese cambio. Y la Ley Orgánica del 2010 de la interrupción voluntaria del embarazo, cambiada, recurrida en algunos aspectos. En esta Ley Orgánica ya se habla de la incorporación a la diversidad sexual, a la educación sexual. Pero no solo eso, esta ley la sigue una estrategia nacional que declara punto por punto las materias, los registros, los ejes sobre los que hay que... Es decir, tenemos un desarrollo legal potentísimo. Es decir, cualquiera de nosotros, con esta ley, podría hacer educación sexual en su centro de salud, en su zona de influencia, sin temor a que nadie pudiera decirle nada. ¿Creéis que alguien lo está haciendo? Sale la ley orgánica para la protección de los menores. La ley de interrupción voluntaria del embarazo permitía a las menores de 16 años interrumpirlo sin la tutoración, sin el permiso paterno-materno, aludiendo
a que podía haber discrepancias de criterio y que había situaciones familiares complejas. Fijaros, antes de que saliera esta reforma, el 98% de las menores que habían acudido a interrumpir un embarazo habían ido acompañadas de sus padres, como es lo habitual y lo normal. Más allá de que en el momento inicial los padres tuvieran muchos problemas de aceptar aquello y tal. Pero ¿quién, salvo casos excepcionales, quiere más a sus hijas que sus padres? Con lo cual, la mayoría no era un problema. Simplemente alguien pensó que era mucho atrevimiento que una menor interrumpiera. En muchos casos pasa incluso con la anticoncepción de urgencia. Sabéis que hay una especie de articulado por ahí que dice que es el profesional sanitario el que debe evaluar la madurez de esa persona que nos pide la anticoncepción de urgencia. Claro. Y dicen los sanitarios, ¿cómo evalúo yo la madurez? Y yo algunas veces se lo pongo fácil. Yo es verdad que a veces soy excesivamente vehemente. Pero digo, vamos a suponer, y perdonadme la expresión, no es madura la muchacha que te está pidiendo, es idiota. Perdonad, es por explicar. Es idiota. Y como es idiota y no es madura, pues la penalizas 2 veces. A que continúe con el embarazo, sea madre joven o que interrumpa después, que es más complicado. Si la muchacha está allí, al menos ha demostrado la madurez suficiente para saber que hay un recurso. Con lo cual, de verdad, deja de comerte la cabeza. Ayúdala y resuélvele el problema, que es muy sencillo. Todavía hay ministerios en España buscando datos sobre lo peligroso de la bomba hormonal que le llaman al levonorgestrel, que es la píldora anticonceptiva, que es progesterona, que se utiliza para la fijación del embarazo cuando hay riesgo de embarazo, de aborto prematuro. Es que si está embarazada, pues si está embarazada va de culo, porque ya se plega más. Cuando le des un levonorgestrel, se agarra y así que no lo sacas. Es que a lo mejor es teratogénico, que no. Que es que a lo mejor los efectos secundarios, que no, que es peor el ibuprofeno. Es que solo se puede utilizar una vez al año, que no. Que no debe ser una anticoncepción habitual. Perfecto. Pero de eso, a meter miedo en el cuerpo, para que una pobre muchacha esté de viernes, que ha tenido la relación de riesgo, a lunes esperando a ver qué ha pasado, cuando sabemos que actúa mucho más. Bueno, pero me estoy yendo de la red. Fijaros, todas estas leyes, que insisto, están recurridas ante el Tribunal Constitucional, la mayoría de ellas, aunque están en vigor, es decir, podríamos trabajar con estas leyes perfectamente y exigirlas. Pero si alguien tiene valor de con una ley de este tipo, tan abstracta, tan genérica, tan poco conocida, ir a un juzgado, a ver, con un abogado decir, oye, llévame este caso. Y dice el abogado, pues dime dónde me agarro, a qué artículo. Con esta, todavía sale un Real Decreto que tiene que ver con el artículo 135 de la Constitución que hablaba del principio de estabilidad presupuestaria, que alguien ya preparó para poder aprobar el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para reducir el gasto en salud, ¿vale? Y fijaros la paradoja de este país. Sale este Real Decreto basado en estos, el 135 de la Constitución y el 86. Pero todos estos decretos de urgencia se dicen que tienen que ser temporales por necesidad irreversibles. Supuestamente el Gobierno ha dicho que ya estamos mejorando. Este decreto debería desaparecer. Ha dicho vuestro ciudadano Rajoy que no, que esto está muy bien, que están ahorrando mucha pasta y quién. Pero fijaros, hay comunidades, y Galicia fue una de ellas, y Extremadura fue otra, que dijeron, pasamos del decreto nacional y nosotros vamos a legislar para ayudar a las personas inmigrantes, a las personas sin recursos, esto. Y el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, que está para velar por la ciudadanía, se ha cargado todas esas disposiciones a nivel ciudadano. Ha dicho que eran no constitucionales. Con lo cual, los médicos o médicas, o matronas o matrones, o que atiendan a alguien que no tenga su cartilla sanitaria, pueden estar incurriendo en un problema y pueden tener un cierto, les pueden demandar por saltarse una norma estatal. Bueno, lo del Código Penal de reciente actualidad, el
ministro de Justicia se asusta ante la cuestión de la sentencia del Tribunal de Navarra y decide crear una comisión de expertos para reformar el Código Penal en sus artículos 171, 180, que tienen que ver con la libertad sexual. Y, hombre, es obvio que lo que hay que hacer es una comisión, por supuesto, de 20 tíos. 20 tíos. Hablar de violencia sobre la mujer. Alguien le dice, ministro, bueno, pues que vayan 6 mujeres, pero con carácter temporal, no de forma permanente. De hecho, una magistrada ya dimitió y me dice, ahora creo que ya la cosa es paritaria, ¿eh? Ya creo que han hecho la comisión igual de hombres que de mujeres. ¿Bien? Hablemos de educación sexual. Una de las cosas más importantes para defender la educación sexual es fundamentarla. Yo os haré un recorrido de cómo se ha ido fundamentando para que veáis que es muy complicado, porque ni los derechos, que son la forma presente más importante de defenderla como un derecho, ni antiguamente los peligros, ni nada por esto han servido. La educación sexual debe defenderse por el valor intrínseco que tiene en sí misma, por el cultivo que supone de las personas sexuadas. No necesita más coartadas. Debemos educarnos sexualmente. ¿Para qué? Para ser más felices. Para ser más felices. Lo que más se argumenta en contra de la educación sexual es que se trata de una dimensión íntima, como si lo íntimo no fuera motivo de cultivo, de cuidado. ¿Quién sabe la diferencia entre privacidad e intimidad? ¿A qué hace referencia la privacidad? A objetos, materiales, la intimidad de lo personal, hasta dónde llega lo íntimo y lo privado. La gente que defiende que no se debe intrometer la gente en la educación sexual es porque se trata de una dimensión íntima. La educación sexual no hay que defenderla con coartadas, ni de derechos, ni de prevención, ni nada. Simplemente es decir, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, por lo menos a lo que sabemos. No sabemos ir más allá, pero hasta que morimos sí. Con lo cual, tiene valor por sí misma sin necesidad de coartada. Y mirad, los absolutos morales, es decir, intentar conciliar a la gente más ultraconservadora con la gente más... Esto es imposible. Se ha demostrado que no es posible. Hace tiempo que se ha visto que es imposible conciliar estas... Con lo cual, dejemos de pelearnos. La educación sexual, vamos a votar. ¿Quién quiere...? No se puede votar. Es decir, toda la ciencia, toda la psicología evolutiva, todas las personas, pedagogía, dicen que hay que hacer educación sexual. Dejemos de votar, hagamos una educación sexual formal dentro del currículum escolar y que vaya quien quiera. Cuidado, que yo aquí tengo mis cautelas. Cuando se hace educación sexual, los profesores ahora piden permiso a los padres. Y los padres pueden decir que sus hijos no. ¿Alguien pide permiso para que le den a su hijo clase de matemáticas? ¿Por qué se puede objetar de la educación sexual? Esto es una discusión que yo tengo con una de las autoridades en educación sexual de este país, Félix López, que para él el derecho paterno y el derecho materno debe prevalecer sobre otros derechos a decidir. Evidentemente, yo creo que es mejor hacer educación sexual a favor de corriente, con el apoyo de los padres, de los educadores, por supuesto. Pero si tengo dudas, para mí debe prevalecer el derecho del hijo a ser educado. Es como las imposiciones morales, ideológicas, religiosas. Yo puedo educar a mi hijo y mañana decidir que no es ni católico, ni es testigo de Jehová, ni nada. ¿Por qué de imponerle un criterio educativo? Pero esta es mi opinión. Creo que lo habrá dicho Ana, pero bueno, esto es lo que queremos educar. No queremos educar para que la gente folle mejor, ni para que la gente controle sus fantasías y no tenga miedo a que la fantasía no significa rápidamente dar el salto a convertirlo en realidad. Esto es realmente lo que queremos educar. Lo que somos, que nos ayuda a conocernos y aceptarnos como somos, incluso aceptarnos gordos, delgados. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora es la imagen corporal. Crea muchísimos problemas de bulimia, de anorexias, de la exigencia que hay en esta sociedad de mantener un patrón. Conocernos, aceptarnos, que podemos mejorar, pues quitarnos la lorza, ¿vale? Pues trabajemos, pero sin obsesiones, sin querer parecernos a no sé quién. Y eso es sexualidad.
Y eso es lo que somos, sexo. Hombres y mujeres dentro de una carcasa más o menos agradable, más o menos armónica, pero bueno, que hasta la erótica de la Lorza tiene su aquel, y a lo mejor debemos enseñar a la gente. Ahí se dice, ¿cómo puede, cuando trabajamos en terapia, cómo puede una mujer disfrutar de una experiencia orgásmica? Por ponerlo como meta del sacrosanto orgasmo y tal. Si está pendiente de que si se pone una postura, el pecho la cae más, la Lorza le... ¿Cómo puede un muchacho controlar su eyaculación si sus amigos le dicen que ellos echan 6 sin sacarla y que, vamos, tardan 1 hora y pico en... O sea, hay mitos, tabúes. Y eso lo debemos saber y lo debemos conocer. Y es verdad, como decía Ana, lleva toda la razón. Muchos tendríamos que irnos a otra cosa. Pero mirad, si hay que hacerlo, se hace. No podemos estar defendiendo una cuestión sindical de seguir viviendo, cobrando nuestras consultas, porque hay una mala educación sexual. Porque os aseguro que el 75% de las consultas que vemos los terapeutas sexuales se resolverían con una buena educación. Luego hay cosas, sí, complejas, pero bueno, pero no la mayoría. Por supuesto, vivir, aceptarnos como somos, nuestra orientación, nuestra identidad, nuestros cambios, que a veces no es tan permanente y tan fija como pensamos. Uno debe pensar que nace hetero o homo o tal, y no. Luego al final resulta que se enamora de otro tío o sueñan. Hay gente que sueña con relaciones homosexuales y viene asustado, sudando, decir, madre, que soy gay. Bueno, y si lo fueras, expresarse, la forma de expresión. ¿Cómo nos expresamos? Hay gente que nos parece muy rarita. Siempre que no haya violencia o imposición, mira, que cada uno haga lo que quiera. Si aceptas, y a ti te parece bien tener relaciones coitales en un parapente a 3.000 metros, a mí me daría mucho miedo, pero bueno, si hay gente que le va. Y, por supuesto, gestionar democráticamente la diversidad. Este es uno de las grandes, aparte de la educación sexual en general, de la educación sexual en particular. ¿Cómo educamos? Ayer en la cena, o antes de la cena, por cierto, estupenda cena, Marta King, hablábamos del problema de la diversidad sexual, sobre todo de la diversidad sexual, intelectual, que es compleja, porque si preguntáis a Igor, que está ahí en una silla, que es aerodinámica, que se sube, que se baja, no tiene ningún problema. Es más, es un crápula. Pero ¿y la diversidad intelectual? ¿Y ese niño con nivel intelectual bajo que se masturba haciéndose daño y le tienes que decir a los padres que deben enseñarle a masturbarse para que no se haga daño? Y los padres les tienes que reconvenir el tabú del incesto, que no pasa nada. Se habla de asistencia sexual como que fuera el último grito en diversidad funcional. Pero si se va haciendo años, los padres y las madres de personas con diversidad funcional intelectual vienen ayudando a sus hijas o hijas con mucho esfuerzo y a pesar y haciendo de tripas corazón, a ayudarles a que disfruten, porque lo ven cómo con sus manos o tal, que no, acarician sus genitales, pero no llegan, no pueden, y aprenden que si les colocan del lado izquierdo, esta mano llega mejor a su vulva, a su clítoris, y les colocan. Es proceso para que se puedan tocar y disfrutar. Esto a mucha gente le parece una locura, le parece una auténtica locura. Pero vamos, ¿quién te ha dicho a ti que esa persona que tiene una edad intelectual de 10 años, pero tiene un cuerpo de 40, y le llevas con el gisecito verde, las coletitas, pero vamos, por favor, déjale crecer. Y si tiene fantasías, tienes que ayudarle. Y es una cuestión de derechos. ¿Quién va con esos derechos a un juez? Perdón por la vehemencia. Y, por supuesto, también lo ha dicho Ana, educar a todas las sexualidades. Si empezamos a poner cortapisas, bueno, estos es como cuando dicen educación sexual en función de la capacidad. Sí, evidentemente, mejor es que graduemos la capacidad. Pero el problema no es esa capacidad, el problema es que si tú a una persona le sueltas un rollo que a él no le interesa, va a coger lo que quiere. O sea, tampoco tengáis tanto miedo a eso de decir, hostia, a ver si me he pasado. A ver si me he pasado. Nosotros sabíamos que cuando hacíamos educación sexual, a pesar de que lo negamos, y era entonces cuando se hablaba de afectivo sexual, porque es que además, fijaros, para hacer un curso de educación sexual en el año 85 había que pedir permiso a la Dirección General de Seguridad. Y cambiaban el nombre.
Y lo que ha dicho Ana no es ninguna anécdota, es una realidad. Pusimos educación sexual y dijeron que no. Pusimos afectivo sexual y dijeron que no, que la palabra sexual tal. Y al final aceptaron educación psicoafectivo sexual. Y ya dijo, bueno, pues si ya es psíquico, vale. Es decir, y hemos venido haciendo, la gente que hemos trabajado en la sexología, nos hemos ido habituando a cambiar, a aceptar lo impuesto políticamente correcto y así nos vemos. Siempre se ha hecho educación sexual. Siempre se hace educación sexual. En el máximo de los silencios se hace. Esto lo decía ya Ebelo Gelis, y que entre los sexos se dan más cosas cultivables que tratables. O sea, todo aquello que Krathewin escribió, un tipo que escribió un tocho enorme sobre las psicopatías sexuales, hoy, vamos, no es que se ha reducido, se ha esfumado. Porque él describió como psicopatías sexuales cosas que hoy nos parecen, vamos, del dominio público. Siempre ha habido un miedo en la pedagogía al exceso. A ver si vamos a decir más de lo necesario. Y hay gente que tiene miedo al vacío. Porque mirad, si no llenáis la educación de vuestros hijos y hijas, no os preocupéis que alguien lo hará. Alguien lo hará. Si un niño, una niña de X años no pregunta, no es porque no tenga dudas, es porque no cree que seáis los interlocutores o interlocutoras válidas para responderlo. Y alguien se lo responderá. Una revista, un programa de televisión, las redes sociales. Y ahí pueden encontrar información buena, pero también pueden encontrar una información fatal. Y ya se ha demostrado hace mucho tiempo de que el miedo no es una buena herramienta pedagógica. Decidme si el miedo al embarazo ha supuesto alguna ventaja. ¿Cuántas interrupciones voluntarias de embarazo se hacen en España? Si fuera tanto miedo, desde luego, no serían ni la cuarta parte. O sea, el miedo no le pone puertas al campo. La gente tiene impulsos y tal, y el miedo no sirve. Es más fácil educar en sexualidad y que la gente aprenda prevención que al revés. Damos prevención y la gente aprende sexualidad, no. Aprende a prevenirse, decía Ana. Taperse, ¿cómo la has llamado? Taperse es anticonceptivo. Taller para colocar preservativos. Y vas a un taller de colocar preservativos y van unos muchachos perfectamente preparados. Preservativos, se mira la fecha de caducidad, bien. Se abre con cuidado para no romperlo, no se abre con los dientes porque se pica. Y luego lo sacamos, los tendemos en unos penes erectos de plástico madera con una ventosa en la mesa. Dicen, el punto más difícil es el surco balano prepucial, que tiene un pequeño ensanchamiento y cuesta bajarlo. Se desciende hasta abajo, se saca el aire para que no se rompa y ya está. Muy bien. Coloca un preservativo en un pene de madera, a plena luz, un pene erectísimo. Y ahora vamos a hacerlo en situaciones reales. Vamos a apagar la luz, nos vamos a sentar en una silla, a media erección, y digo, Ana, ponme un preservativo. Y el preservativo no entra ni para allá, porque hay media erección y tal. ¿Y qué pasa? Que el chico dice, no te preocupes, cariño, que yo controlo. Quita esto y venga, lo hacemos así, ¿vale? Es decir, estamos haciendo una auténtica irrealidad. La educación sexual tiene que basarse en el conocimiento científico, hay que trabajar las actitudes para que uno tenga ganas de defenderse, no por el miedo que tengamos los adultos a lo que hagan, sino porque ellos asuman esa tranquilidad, ese cuidado. Seguimos siendo transmisores del papilomavirus los tíos. Y vamos con una alegría por el mundo sembrando papilomas y cuello y creando cáncer in situ de cuello. Con una alegría, una cosa. Habilidades sociales y relacionales. Mirad, yo que hoy, a día de hoy, lo decíamos ahí en la cena, muchas chicas consideren una prueba de amor irrevocable que sus chicos les controlen los mensajes del WhatsApp, la ubicación, algo hemos hecho mal, y yo el primero, algo hemos hecho mal, pero ¿cómo pueden permitir todavía ese control? ¿Pero cómo se puede permitir? ¿Cómo ves relaciones de estas, observas parejas jóvenes? ¿Cómo la otra, que ya hace tiempo sabemos que es más lista, pero todas, más inteligente, y el otro que es un cazurro,
y se la acaba llevando al huerto con cosas de si me quieres y todo el mundo... Pero ¿cómo se puede negociar desde esos paradigmas de la cantidad, de lo moderno? Habrá que enseñar a la gente, mira, tío, tú me quieres, pues me quieres tranquilo, vamos, anda que no. ¿Por qué seguimos nosotros hablando de prácticas anticonceptivas? ¿Por qué no hablamos de prácticas aconceptivas? ¿Por qué le da tanto miedo a la gente de hablar de felaciones, de masturbaciones mutuas, de anillos, ¿Por qué? Y ayudar a que la gente desarrolle su personalidad. También lo ha contado Ana, pero bueno, por si acaso, hay un continuo entre educación, asesoramiento, terapia y, por supuesto, una cosa que adolecemos, que es de investigación. Casi todos los sexólogos trabajamos un poco en el aire. Las investigaciones que hay son pequeñas. Fijaros, Ley de Salud Sexual y Reproductiva 2-2010, se hace un estudio de situación en España y el CIS hace una encuesta nacional de cómo estábamos en sexualidad. Y de repente decide que, por una cuestión ética, solo se va a preguntar a mayores de 16 años. Anda que no hay vida sexual antes de los 16. ¿Qué sabemos de la sexualidad infantil salvo lo que nos están vendiendo ahora las miserias, el abuso, el acoso, la violación? ¿Qué sabemos de la vida sexual habitual? ¿Qué quiere un niño de 7 años? ¿Qué piensa? ¿Qué sueña? Habrá que preguntarles, sin miedo. No, es que les lanzamos a la promiscuidad. Supongamos que sí. Supongamos que ya un niño de 12, de 13 años, de 11, hablándole con esta benevolencia y esta vehemencia de la erótica y tal, el tío o la tía se viene arriba y dice a probar. Prefiero haber inducido ese adelanto con conocimiento que retrasarlo acojonado. ¿Me explico? Bien. Fijaros, educación, asesoramiento, terapia. Investigación es una laguna que tenemos y que, queridos amigos, compañeros, no hagas así. No hagas así. Hay que hacerla. Aunque sea de caso, cada caso curioso se publica. Si no hace falta tampoco tener una casuística, hay que echarle valor y escribir. Ya lo decía Luco cuando dirigía una chica, es esta, cuando dirigía una revista que teníamos en la AES, que no le mandaban artículos, de hecho lo dejó porque no había forma de conseguir gente que escribiera. Fijaros, leyes de educación, todas estas. Había 48 años de leyes de educación desde el 70. Todas han facilitado la educación sexual. No se ha hecho nunca. De forma formal, no se ha hecho nunca. Intervenciones puntuales, de más tiempo, de menos tiempo, gente que nos hemos negado a hacer cursitos de 1 hora, de tupper, anticonceptivo y tal. Y yo, no, o si quieres hacer un curso y tal. Pero claro, nosotros también tenemos que comer. Y si alguien cuando empieza, sobre todo cuando empieza, no cuando ya está como yo, que le sobra por todos los lados dinero, y tiene que comer, dice, ¿un cursito cuánto? ¿100 eurillos? Pues vamos a hacerlo. Y los compañeros, es que también como te prestas a eso y tal, yo lo estoy de joder. Encima con cargo de conciencia. Lo hace con su mejor intención, con su mejor manera. Y seguro que tiene algún sentido y que algo servirá. Pero no es la educación sexual que nosotros queremos. No es la educación sexual que nosotros defendemos. 48 años. Han pasado desde el 70, no me remonto a la prehistoria, desde el 70. Hagamos un recorrido para ver esto de los derechos si sirve de algo. Y hago el recorrido no por aquello del abuelo cebolleta, es que en el pasado, estos modelos que yo llamo pasado, la perspectiva moral, la prevención de la enfermedad o la revolución ideológica, son de hoy también. O sea, estos modelos no se han solapado, perdón, no han desaparecido. Los del pasado no han desaparecido y hemos ocupado otros. No, siguen pendientes. Hay un movimiento ultraconservador que está utilizando este modelo educativo. La abstinencia sexual, la perspectiva moral, pecadores o santos, o somos buenos o malos. La prevención, los sanitarios, que tanto le gusta incordiar a Ana, sanos o enfermos. La revolucionaria, que también la tuvo, todos liberarlos a la liberación social por la liberación social. Bueno, vale, sí que es verdad que la gente estaría mucho más alegre si tuviera una vida sexual más saludable. Tendrían otro rictus, es verdad. Pero tanto como que llegamos a tener todos casa, coche y tal, porque estemos liberados sexual, eso sí, si no tenemos casa, coche, ni piso,
Pero tenemos una sexualidad, pues hombre, a lo mejor lo soportamos mejor, eso sí. Pero pensar, como pensaba Wilhelm Reich, que llegaríamos a la liberación social a través de la liberación sexual era una quimera como otras muchas. Y la comprensiva, que es la de los suecos. Pero fijaros, estas eran sus intenciones. Salvarnos, aunque fuera a nuestra costa. Y, oye, que se han empeñado en que vayamos al cielo aunque no queramos, ¿eh? Y hay que ser buenos, y hay que ser buenos. O sanarnos, aunque tampoco se lo pidiéramos. O liberarnos socialmente. ¿Qué pasaba? En el pasado, el sexo se consideraba un impulso animal, biológico, poco oculto, y había que controlarlo. Se hablaba de pasiones, se hablaba de pulsiones, se hablaba de que te controlaban los impulsos y no podías hacer vida normal. Este era el objetivo de aquella educación del pasado. Y hoy vuelve a aparecer en los grupos coercitivos contra los derechos sexuales. Gente que está moviéndose en Bruselas. Acabamos de mandar 2 magistrados al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, que si vierais lo que dicen sobre la identidad sexual y la homosexualidad, es para poner los pelos de punta. El sexo es un impulso animal, biológico, que degrada, y hay que controlarlo como sea. Este era el modelo del pasado. Pasamos de las negras sotanas, que no batas, se llaman sotanas. Bata es lo nuestro, sotana lo de los curas. Que se movía en pureza, pecado, y un modelo relacional heterosexual, matrimonial, reproductor, familiar y biparental. Porque es que estos tienen problemas hasta con las familias monoparentales. Tienen problemas con la maternidad subrogada. Tienen problemas con la fecundación in vitro. Si tenemos que reproducirnos por la fecundación, tampoco. No. Como debe ser. Tiene que ser pene en vagina, semen, espermatozoides por ahí a mogollón y a ver si hay suerte. Y nos pasamos a estos, que es salud, higiene, prevención y enfermedad. O sea, es decir, de unos a otros, pero con un mismo paradigma de tenernos controlados. El presente es derechos humanos, derechos sexuales. Los derechos sexuales son abstractos. ¿Quién no va a defender los derechos humanos? Solo por simpatía. Pero si son muy abstractos, ¿qué hacemos con ellos? Si no los podemos concretar. Los derechos reproductivos y la salud sexual. A mí este paradigma de la salud sexual es de las pocas cosas que yo critiqué en la ley, de que ¿por qué no hablábamos de sexualidad saludable en vez de salud sexual? Que era más fácil trabajar en ese tema. Pero la salud vende. Aquí somos muchos sanitarios. Pagan congresos, pagan viajes, pagan formaciones, que está bien, pero si eso nos obliga a estar bajo el yugo de la... Bueno, ya tenéis valor a hacer un curso, una jornada de educación sexual en un club financiero. O sea, es que los tenéis en Galicia. Bueno, yo he hecho un congreso de anticoncepción en una ara de un altar. Sí, tampoco es para tanto, perdonad. Y estamos, querida Luco, en tu tema favorito, que luego vais a enteraros de lo que vale un peine, el género. Todo lo impregna el género. El sexo ha desaparecido. Es como que naciéramos con género. Y además es que el género no tiene nada que ver con el sexo. No hay caracteres sexuales terciarios y cuaternarios que nos diferencian. No. Que va. No, es todo cultural. Bueno, a lo mejor tendríamos que llegar a la conclusión de que aquellos hombres que por estas testosterona y tal tenemos esa agresividad, que no sacamos más que con la gente que queremos, porque luego cualquier mindundi nos acojona y digo, oye, ¿y tu agresividad? Digo, porque este es grande, pero mi chica, un bofetón ni se quedó tan ancha. Pues a lo mejor hay que concluir que venimos con un defecto de fábrica los tíos y que hay que hacernos una ligera lobotomía en la parte esa de la agresividad. Pero la hay. Resolvemos los problemas con agresividad, los hombres. Si alguien se toma la molestia de leer un trabajo de Luis Bonino sobre micromachismos, veréis cómo todos nosotros, los chicos que estamos aquí, tenemos pequeños sesgos de cuando estamos hablando con mujeres, cómo nos imponemos como que nuestra opinión fuera más importante. Y parece una cosa sutil, pero cortamos la palabra a la que está al lado, que sabe más que tú, pero 20 veces. Pero no le damos importancia. De género os hablará Lucía y no creo que os deje indiferente. Diferencia y discriminación. ITS o ITG. ITG.
embarazos no deseados y disfunciones. Este es el presente. Hay una metonimia que ha transformado toda la sexualidad en ingeniería genitocoital. Cómo hacerlo mejor, cómo tenerla más dura, cómo aguantar más, cómo ser multiorgásmica y cómo tener relaciones con un cocodrilo del Orinoco. Que no hace falta tampoco. Que no hace falta tampoco. Que es que yo vi un programa hace tiempo. Bueno, hubo un programa, el primer programa de sexualidad, que era Hablemos de Sexo, de una psicóloga que además era psicopatóloga, que no sabía nada de sexo, y allí no se habló nunca de sexualidad. Se habló de genitalidad, de coitos, pero de sexualidad no se habló nada. Hubo otro programa después que llevaba una chica que formamos nosotros, Lorena, que es una gran comunicadora, y que, bueno, siempre está bien que se abran caminos, pero esta era la que decía cosas así, ¿no? De que era normal que alguna mujer pues mojara 16 toallas en una excitación. Bueno, pues cosas que la gente sale diciendo, bueno, o sea, que yo debo ser boba o rara, ¿no? O sea, si damos un rango de normalidad a determinadas excepcionalidades, al final complicamos la vida a nuestros ciudadanos. En el presente lo que tenemos es este eslogan. Hay un sexo que diferencia y discrimina, y hay que eliminarlo. ¿Cómo? Carguémonos el sexo. Trabajemos sobre el género. Y hay que conocer el sexo, y hay que conocer que somos diferentes, que no somos desiguales, pero que somos diferentes. Y que esas diferencias nos conducen a muchas situaciones complicadas. Y si todo lo transformamos en género, y el lobby del género tiene mucha fuerza, nos vamos a quedar sin conocer la auténtica realidad de por qué somos así. De por qué somos así y cómo evitarlo. Cómo manejar el conflicto sin agresividad. ¿Cómo no defenderte a golpes cuando no tienes razón? Si un hombre bebe y maltrata, tiene dos problemas, no uno. No se puede beber. Yo cuando bebo me pongo graciosísimo. Me sale lo que llevo dentro. Nunca me ha salido maltratar a nadie. Si bebo y maltrato, tengo dos problemas, no uno. Y bueno, esto es de reciente realidad. Hombre, yo no voy a entrar en el análisis de la sentencia. No voy a entrar, no quiero líos, hoy. Hoy no quiero líos, ni con Luco, ni con nadie. Pero que alguien en una sentencia, en esa situación, que incluso Luco reconocía ayer, no sé cómo me sentiría yo en un portal rodeada de 5 personas tan grandes y tal. A mí lo que me llama la atención es que 5 hombres, sean como sean, alguien decía cazurros, no haya uno que diga, esto os gusta. Imaginemos que ha sido, bueno, todo eso que dicen algunos. Uno que diga, tíos, esto es tercermundista. Hacemos aquí todos en un portal achuchando a esta pobre mujer. Y que un juez utilice expresiones con esta alegría de jolgorio y regocijo, me parece que no es una asignatura pendiente la educación sexual. Es una asignatura que suspendemos sistemáticamente. Nadie con un mínimo de educación, creo yo que nadie que se hubiera educado de esos 5 hombres normalmente hubiera permitido que hubiera ocurrido esa situación, esa escena, con ese dramatismo, con esa situación tan extraña. Fijaros, se ha elaborado este informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya en el artículo 12, cuando se firmó este pacto en 76, ya hablaba de que los estados que habían firmado el pacto deberían atender los mayores niveles de salud física y mental. Como sistemáticamente se está incumpliendo, han sacado... ¿Esto no tiene un sitio para señalar? ¿Quién? Que no va. Bueno, han sacado un objetivo general del 2016 para que se deroguen y se abstengan de promulgar leyes y políticas que obstaculicen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la información en salud sexual y reproductiva, en particular para el aborto y la anticoncepción. En una palabra, educación sexual. ¿Cuál creo yo y cuál defiendo yo el futuro de la educación sexual? Una educación sexual científica, democrática, biográfica, con un conocimiento y evidencia científica y que de una vez se reconozca el deseo, el encuentro y el placer erótica como un valor, no como algo frívolo, no como algo que nos puede hacer muy felices aunque no tengamos otras condiciones de vida tremendas. ¿Cuál sería el eslogan que yo propondría? El sexo, que existe,
que diferencia sin discriminar, diversifica sin excluir, objeto de estudio, educación y, lo más importante, que se cultive. Y, por supuesto, el máximo nivel de autonomía a las personas con discapacidad. Esto es una frase de un antiguo educador que me gusta mucho porque creo que resume bastante bien lo que yo quiero defender. Decía Comenio en el siglo XVI, para aquel que consiga que los miedos, esos miedos que tenemos todos, se mantengan alejados de las pequeñas raíces de la certeza, habrá ofrecido algo grande. Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que disfrutar. Y generar conocimiento y difundirlo, no quedárnoslo. Es decir, hoy se hacen estudios, se hacen programas que si no nos convencen y tal, pues no se difunden. Y no llega a la gran sociedad. Hay mucha gente trabajando en discapacidad intelectual. Y la gente no se entera. Tiene que buscar, tiene que hacer espeleología. Oye, ¿hay algún programa para personas con el espectro autista? ¿Hay personas? Pues los hay. Pero si no los difundimos, la gente no los va a conocer. Y que haya unas buenas prácticas. Alguien preguntaba por los códigos deontológicos. Es verdad que todos tenemos que hacer autocrítica, pero los hay. Los conocemos y los sabemos. No todos son como los colegios de médicos, de matronas, de psicólogos, que tienen una especie de aspecto gremial muy curioso. No, los hay buenos y que defienden las buenas prácticas. Pues posiblemente lo que tengamos que hacer es conseguir que se minimicen los atentados contra los derechos humanos y sexuales y manejar los conflictos emocionales estos que tenemos. Con eso habremos hecho mucho ya, porque luego habrá una parte que sea autónoma, que sea creativa. Habrá gente que busque sus caminos sexuales por donde quiera. Hacer personas libres, en una palabra. Para mí este es el objetivo fundamental, hacer personas libres, críticas, pero libres. Y hacer una petición a los que dogmatizan sobre estas cosas. Ya termino, ya no os aburro más. A los púlpitos, que son pues, la moral, la ideología, pues que dejen la cruzada puritana esta que si queremos condenarnos al infierno, pues que nos dejen pecar a gusto, que nos dejen pecar, que el sexto mandamiento está sobrevalorado, que nos dejen pecar. Al Poder Legislativo que deje de tener tanto miedo y que no ponga un ojo en los votos y que legisle como debe ser para toda la ciudadanía. Al Ejecutivo que implemente las obras, las leyes, que las implemente, que las dote, que las financie. Si no, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, por poner un ejemplo, la estrategia, están ahí. Ahora Navarra y Valencia han empezado a desarrollar su propia estrategia de salud sexual y reproductiva. A los judiciales, por ejemplo, estos de la manada o tal, hombre, que sean un poco sensibles a determinadas cosas. Las cátedras sexológicas, nosotros y los que os estáis formando, que dejemos de mirarnos el ombligo y de buscar nuestra propia ubicación, que está muy bien, y que no tengamos el monopolio del saber. A los profesionales que ejercemos, pues nada, que centren su objetivo en proponer mejoras de calidad a los ciudadanos. Y a la ciudadanía, a todos nosotros, que exijamos estos derechos, que sepamos que existen, que son de tercera generación, que evidentemente no tendrán la calidad o no se les ha dado el rango de derechos fundamentales, pero que son importantes. Como decía Aquino, hay más problemólogos que solucionólogos. Estas serían mis conclusiones. Ahí tenéis los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, firmada, entre otros, por España. No se habla en ninguno de los tres, fijaros que hay uno de educación de calidad. ¿Quién puede imaginar una educación de calidad sin educación sexual? Bueno, pues estos lo hacen, pero además con un desparpajo tremendo. Yo creo que debemos hacer una atención específica a mujeres y adolescentes jóvenes en salud sexual y reproductiva y sus derechos correspondientes. Educación sexual integral de calidad, basada en evidencia empírica y científica. Que la ética, lo siento, esto es un sesgo mío, porque es mi trabajo, no resulte un ejercicio excepcional y meramente académico. La ética pensamos que son unos tipos que están ahí, pues eso, elucubrando, escribiendo libros, ética para amador y no sé. No, yo tengo encima de mi mesa ahora mismo 20 asuntos que tienen que ver con peticiones éticas sobre qué hacer con un Asperger que le quieren incapacitar, qué hacer con una persona que quiere hacer una ligadura de trompas, o sea, un montón de casos que tienen mucho que ver. Y que el derecho no les da respuesta. Y que el derecho no sea un recurso desconocido heroico, nadie exige los derechos.
Pero cuando hablo de atención específica no me refiero a especial. Pero claro, aquí cuando hablamos de específico, no es atención específica a jóvenes es en un horario que puedan asistir, en un centro donde no tengan que demostrar quién son porque está el médico de sus padres. Cuando hablo de mujeres que son agredidas, que a los 10 minutos el marido agresor o la pareja agresora no sepa en qué casa de acogida está, porque el secretario del juzgado no siente que tenga el derecho a la privacidad y se lo dice, no, pues la han llevado a la casa madre de no sé dónde. Cuando digo específica, no digo especial, porque si hacemos algo especial, lo acabamos estigmatizando. Cuando digo libertad, hablo de oponernos abiertamente a los grupos coercitivos. Estos que están empeñados, que salen con autobuses, que escriben y tal. Ahora hay un grupo en España que se llama Abogados Cristianos, que además de listos como demonios, tienen pasta a aburrir. Y han hecho propias nuestros propios sponsors, nuestros propios eslogan, los han hecho propios y lo hacen mejor que nosotros. Y se les escucha en todos sitios, cuando nosotros, supuestamente los progresistas, vamos de humildicos y tal, y al final no vendemos una escoba. Y que estos derechos, los que son considerados de tercera generación, no por su importancia, se les dé la característica de derechos fundamentales. Y que la gente tenga vías jurisdiccionales donde exigirlos, que no mueran ahí el sueño de los justos. Y por esto os dejo con esto que me lleva acompañando. Posiblemente la muerte signifique la pérdida de toda vida sexual y de capacidad erótica. Si ha de ser, vivamos. Y si, como afirman en ese último momento de nuestra existencia, toda nuestra vida pasará por delante de nuestros ojos, que la muerte nos sorprenda, os sorprenda, con una profunda sonrisa. No he puesto la fecha de mi muerte porque la desconozco.